¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes de la famosa Torre de Babel? ¿Cómo vivía la gente? ¿Cuáles eran sus creencias, sus culturas y cómo se relacionaban? En el video de hoy vamos a embarcarnos en un fascinante viaje por la antigua Mesopotamia, explorando la vida y los secretos de diversas civilizaciones que florecieron en la región. Estas culturas fueron fundamentales para la formación del mundo antiguo y sus historias son tan ricas y variadas que capturarán tu atención desde el principio hasta el final. Imagina vivir en una época en la que la escritura apenas comenzaba a desarrollarse, cuando los primeros códigos de leyes estaban siendo establecidos y cuando los dioses desempeñaban un papel central en la vida cotidiana. ¿Cómo eran las ciudades donde vivía esta gente? ¿Qué tipo de gobierno y sociedad tenían? ¿Y cómo estas culturas se influenciaron mutuamente? Vamos a descubrir todo esto y mucho más. Empezaremos explorando los orígenes de estas civilizaciones, desde los primeros asentamientos hasta el desarrollo de impresionantes ciudades con magníficos templos. ¿Quiénes eran estas personas y cómo lograron crear las primeras formas de escritura y construir estructuras sociales complejas? ¿Y qué logros militares y administrativos hicieron que estos pueblos dejaran un legado duradero? ¿Alguna vez te has preguntado por qué construyeron la Torre de Babel? Y en la sociedad, ¿cómo era vivir bajo esas leyes? ¿Cómo florecieron la ciencia y las matemáticas en esa época? ¿Y qué decir de los maestros de la guerra y la administración que construyeron vastos imperios y dejaron un legado de innovación y crueldad? A lo largo de este video, exploraremos cada una de estas civilizaciones, entenderemos sus contribuciones, sus creencias y cómo moldearon Mesopotamia antes de la construcción de la Torre de Babel. Prepárate para un viaje al pasado, para descubrir un mundo lleno de misterios y maravillas. Y no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar abajo cuál de estas civilizaciones te llamó más la atención. ¿Vamos allá? Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, está ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en una región que corresponde al actual Irak y partes de Irán, Siria y Turquía. Este nombre, que significa tierra entre ríos, ya nos da una idea de la importancia vital que estos cuerpos de agua tenían para las sociedades que florecieron allí. El acceso fácil a estos ríos permitió que las primeras comunidades humanas se establecieran y prosperaran. La geografía de Mesopotamia es bastante diversificada, con áreas de llanuras aluviales que resultaron extremadamente fértiles debido a las inundaciones estacionales de los ríos Tigris y Éufrates. Estas inundaciones depositaban una capa rica de lodo que fertilizaba el suelo, haciéndolo perfecto para la agricultura. Esta abundancia de recursos naturales fue crucial para el desarrollo de las primeras ciudades y estados. Con una agricultura próspera, surgieron excedentes de alimentos, lo que permitió el crecimiento de la población y el desarrollo de otras actividades, como el comercio, la metalurgia y la escritura. Pero vivir en Mesopotamia no era un lecho de rosas. La región también presentaba desafíos significativos, como el clima árido y las variaciones extremas de temperatura. Los habitantes necesitaron desarrollar sistemas avanzados de irrigación para controlar las aguas de los ríos y asegurar la producción agrícola durante todo el año. Estas innovaciones tecnológicas no solo aumentaron la productividad, sino que también impulsaron la organización social y política, ya que requerían coordinación y cooperación a gran escala. Además de los aspectos geográficos y ambientales, la ubicación estratégica de Mesopotamia la transformó en un punto central de intercambio cultural y comercial. Situada en el cruce de varias rutas comerciales, la región atrajo mercaderes, artesanos y conquistadores de todas partes del mundo antiguo. Esto resultó en un rico tapiz de influencias culturales que moldearon profundamente la identidad de las civilizaciones mesopotámicas. El intercambio de bienes e ideas no solo enriqueció económicamente la región, sino que también promovió avances en áreas como la astronomía,
las matemáticas y la arquitectura. Otro factor importante fue la ausencia de barreras naturales significativas, como grandes montañas o desiertos infranqueables, lo que facilitó tanto el comercio como las invasiones. Esto significa que a lo largo de los siglos, Mesopotamia fue un campo de batalla donde diversos imperios surgieron y cayeron, dejando sus huellas en el paisaje cultural y físico de la región. Cada nueva ola de conquistadores trajo nuevas tecnologías, prácticas culturales y modos de gobernanza que fueron absorbidos y adaptados por las poblaciones locales. En el contexto religioso, Mesopotamia desempeña un papel significativo en la narrativa bíblica y en la visión de Dios sobre la humanidad. Esta tierra se menciona en las Escrituras como el escenario de muchos eventos importantes. Por ejemplo, el Jardín del Edén, según se describe en el libro de Génesis, se asocia frecuentemente con una ubicación en Mesopotamia, simbolizando el inicio de la humanidad en un entorno fértil y proveído. Dios veía Mesopotamia como un lugar de grandes oportunidades, pero también de grandes desafíos para sus habitantes. La Torre de Babel, otro evento crucial en la Biblia, ocurrió en esta región. Según el relato bíblico, la humanidad, unida por una única lengua, intentó construir una torre que llegara a los cielos. Dios, observando la arrogancia y desobediencia del pueblo, decidió confundir sus lenguas, dispersándolos por toda la tierra. Este episodio destaca a Mesopotamia como un escenario de interacción directa entre lo divino y la humanidad, un lugar donde grandes logros y fallos humanos fueron juzgados y moldeados por la voluntad divina. La civilización sumeria es considerada una de las más antiguas e influyentes de la historia de la humanidad. Surgida alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, en la región sur de Mesopotamia, Sumer fue pionera en muchos aspectos que moldearon las sociedades futuras. Los primeros asentamientos sumerios comenzaron a formarse a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates, aprovechando las ricas llanuras aluviales que resultaron ideales para la agricultura. Con el tiempo, estos pequeños asentamientos crecieron y se transformaron en las primeras ciudades-estado de la historia. Ur, Uruk, Lagash y Eridu son algunos ejemplos de estas ciudades sumerias que se convirtieron en centros de poder y cultura. Cada ciudad-estado era independiente y frecuentemente competía con las demás por recursos e influencia. Sin embargo, esta competencia también impulsó innovaciones tecnológicas y sociales que beneficiaron a toda la región. Los sumerios fueron responsables del desarrollo del sistema de escritura cuneiforme, una de las mayores innovaciones de la humanidad. Inicialmente creado con fines administrativos y comerciales, la escritura cuneiforme evolucionó para incluir literatura, leyes y registros históricos. Este sistema de escritura se hacía en tablillas de arcilla, utilizando un estilete en forma de cuña, lo que permitía que las informaciones fueran preservadas por miles de años. Los sumerios registraban desde transacciones comerciales hasta épicos literarios, como la Epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos conocidos. La escritura cuneiforme no solo facilitó la administración de las ciudades-estado, sino que también permitió la transmisión de conocimiento y cultura a través de las generaciones. La religión desempeñaba un papel central en la vida sumeria. Los sumerios creían en un panteón de dioses que gobernaban todos los aspectos de la vida y la naturaleza. Estos dioses estaban frecuentemente asociados a elementos naturales, como el cielo, la tierra, el viento y el agua. Cada ciudad-estado tenía su propio dios patrón y construía templos magníficos, conocidos como zigurats, para honrarlos. La religión no era solo una cuestión espiritual, sino también una forma de legitimar el poder de los gobernantes, que eran vistos como representantes de los dioses en la tierra. Los templos eran centros no solo religiosos, sino también económicos y administrativos,
donde se organizaban rituales, se almacenaban excedentes agrícolas y se gestionaba la vida de la ciudad. En la esfera económica, la agricultura era la base de la sociedad sumeria. Gracias a los sofisticados sistemas de irrigación que desarrollaron, los sumerios conseguían controlar las crecidas de los ríos y garantizar la fertilidad de las tierras a lo largo del año. Cultivaban principalmente cebada, trigo y legumbres, además de criar ganado y ovejas. El excedente agrícola permitía el comercio con otras regiones, intercambiando granos y productos agrícolas por metales, piedras preciosas y otros bienes de lujo. La economía sumeria también se beneficiaba de una red compleja de comerciantes y artesanos que producían bienes de alta calidad, como tejidos, cerámicas y joyas. La estructura social sumeria era compleja y jerárquica. En la cima de la pirámide social estaban los reyes y sacerdotes, que detentaban gran poder e influencia. Justo debajo estaban los nobles y administradores, seguidos por artesanos, comerciantes y agricultores. En la base de la sociedad estaban los esclavos, que generalmente eran prisioneros de guerra o individuos endeudados. Esta organización social permitía una división del trabajo eficiente y el desarrollo de una sociedad compleja y avanzada. La educación también era valorada, con escuelas que enseñaban escritura, matemáticas y otros conocimientos esenciales para la administración y el comercio. Políticamente, las ciudades-estado sumerias eran gobernadas por reyes, que muchas veces se presentaban como representantes de los dioses en la tierra. Estos reyes tenían el poder de comandar ejércitos, administrar justicia y organizar grandes proyectos de construcción, como templos y sistemas de irrigación. La rivalidad entre las ciudades-estado llevaba a frecuentes conflictos, pero también a alianzas y cooperaciones temporales en momentos de necesidad. Los reyes sumerios también eran responsables de mantener el orden y la justicia, promulgando leyes que regulaban la vida cotidiana y las relaciones sociales. Un ejemplo destacado de la legislación sumeria es el Código de Ur-Nammu, considerado el código de leyes escrito más antiguo que se conoce. Este conjunto de leyes abordaba temas como matrimonio, esclavitud, daños personales y propiedad, reflejando la complejidad y sofisticación de la sociedad sumeria. El Código de Ur-Nammu influenció posteriormente a otras civilizaciones mesopotámicas, estableciendo un precedente para la codificación de leyes y la administración de la justicia. Además, el arte y la arquitectura sumerios son testigos de su talento e innovación. Los zigurats, enormes estructuras en forma de pirámide, eran centros religiosos que demostraban tanto la devoción de los sumerios como sus habilidades en ingeniería. Las esculturas y relieves sumerios representaban escenas de la vida cotidiana, batallas y rituales religiosos, ofreciendo una visión rica y detallada de su cultura. Los sumerios también eran hábiles en metalurgia, produciendo armas, herramientas y ornamentos de alta calidad que eran altamente valorados en todo el mundo antiguo. Otro aspecto fascinante de la cultura sumeria era su visión del mundo y del universo. Creían que el cosmos era una extensión de su propio entorno social y político, y que los dioses tenían control absoluto sobre todos los aspectos de la existencia. Esta visión teocéntrica del mundo influenció profundamente su arte, literatura y prácticas cotidianas. Los sumerios también eran pioneros en astronomía, observando los cielos y registrando movimientos de estrellas y planetas. Estos registros no solo tenían un propósito religioso, sino también práctico, ayudando en la agricultura y en la previsión de eventos naturales. La educación en Sumeria estaba reservada principalmente para los hijos de los nobles y sacerdotes. Las escuelas, conocidas como edubas, eran rigurosas y se centraban en la enseñanza de la escritura cuneiforme, matemáticas y temas administrativos. La escritura era una habilidad altamente valorada, esencial para la administración del Estado y el comercio.
Los escribas, profesionales entrenados en el arte de la escritura, ocupaban una posición de prestigio en la sociedad y eran esenciales para el funcionamiento de la burocracia sumeria. Los sumerios también hicieron avances significativos en tecnología e ingeniería. Además de los sistemas de irrigación, desarrollaron técnicas de construcción que permitieron la creación de ciudades con infraestructuras complejas, incluyendo calles pavimentadas, sistemas de drenaje y edificios de varios pisos. La invención de la rueda, atribuida a los sumerios, revolucionó el transporte y facilitó el comercio a largas distancias. Estas innovaciones tecnológicas no solo mejoraron la calidad de vida de los sumerios, sino que también establecieron estándares que influenciaron civilizaciones posteriores. Relatos históricos y arqueológicos indican que los sumerios eran hábiles comerciantes, estableciendo rutas comerciales que se extendían por toda Mesopotamia y más allá. Intercambiaban productos como tejidos, cerámicas, joyas y alimentos por metales preciosos, madera y otros bienes escasos en la región. Estas interacciones comerciales no solo enriquecieron la economía sumeria, sino que también promovieron el intercambio cultural y tecnológico con otras civilizaciones. La sociedad sumeria también era conocida por su música y festivales religiosos. La música era una parte integral de la vida sumeria, con instrumentos como liras, arpas y flautas siendo comunes. Las canciones e himnos eran frecuentemente dedicados a los dioses y formaban parte de las ceremonias religiosas. Los festivales religiosos eran ocasiones importantes, marcando eventos estacionales y celebrando las divinidades protectoras de las ciudades-estado. Estos festivales no solo reforzaban la cohesión social, sino que también afirmaban la identidad cultural de los sumerios. La civilización acadia, una de las más notables de la antigua Mesopotamia, dejó un legado duradero que sigue fascinando a historiadores y arqueólogos. La historia del Imperio Acadio comienza con la figura legendaria de Sargón de Acadia, que fundó el imperio alrededor del siglo 24 a.C. Sargón, un líder militar astuto y visionario, emergió de orígenes humildes para establecer el primer imperio unificado de la historia. Logró conquistar varias ciudades-estado sumerias, consolidando su poder y estableciendo la ciudad de Acadia como la capital de un vasto territorio. Bajo el mando de Sargón, el imperio acadio se expandió rápidamente, abarcando gran parte de Mesopotamia y más allá. Sus campañas militares se caracterizaron por tácticas innovadoras y una organización militar eficiente. Sargón no solo subyugó a los pueblos vecinos, sino que también incorporó sus culturas y tradiciones, creando una sociedad multicultural que floreció bajo su gobierno. Esta expansión territorial trajo una nueva era de estabilidad y prosperidad para la región, permitiendo el florecimiento de actividades económicas, culturales y políticas. La fusión cultural entre sumerios y acadios fue uno de los aspectos más destacados del legado acadio. Los acadios adoptaron la escritura cuneiforme sumeria, adaptándola para su propio idioma semítico. Esta integración cultural facilitó la administración del imperio y promovió el intercambio de ideas y conocimientos. La literatura, el arte y la arquitectura sumerias influyeron profundamente a los acadios, resultando en un rico tapiz cultural que reflejaba la diversidad del imperio. Monumentos grandiosos, como templos y palacios, fueron construidos, demostrando el poder y la riqueza de los gobernantes acadios. En términos de administración, los acadios introdujeron varias innovaciones que mejoraron la eficiencia del gobierno. Sargón estableció una red de gobernadores regionales, conocidos como ensis, que eran responsables de administrar diferentes partes del imperio. Estos ensis reportaban directamente al rey, garantizando un control centralizado y eficaz.
Además, los acadios implementaron un sistema de tributación que permitía la recaudación de recursos de manera más organizada, financiando tanto la administración civil como las campañas militares. El comercio fue otro pilar fundamental de la economía acadia. El imperio desarrolló extensas rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con otras regiones del Oriente Próximo y más allá. Los mercaderes acadios intercambiaban una variedad de bienes, incluyendo granos, textiles, metales preciosos y piedras semipreciosas. Estos intercambios comerciales no solo enriquecían el imperio, sino que también promovían la difusión de culturas y tecnologías. Las rutas comerciales acadias desempeñaron un papel crucial en la integración económica de la región, facilitando el flujo de mercancías e ideas entre diferentes civilizaciones. La centralización del poder bajo el gobierno acadio tuvo un impacto económico significativo. La administración centralizada permitió una mejor coordinación de los recursos y esfuerzos, resultando en mayor eficiencia y productividad. Grandes proyectos de construcción, como canales de irrigación y fortificaciones, fueron realizados, mejorando la infraestructura del imperio y beneficiando la agricultura y el comercio. Además, la estabilidad proporcionada por el gobierno acadio incentivó el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas y artesanales, contribuyendo al crecimiento económico. La economía acadia también se benefició de una moneda estandarizada, que facilitó las transacciones comerciales y promovió la integración económica del imperio. La estandarización de la moneda ayudó a simplificar el comercio, permitiendo que mercaderes y artesanos negociaran de manera más eficiente. La introducción de un sistema monetario cohesivo también reforzó el poder central del gobierno, garantizando que las transacciones fueran registradas y tributadas de forma adecuada. Los acadios eran conocidos por sus innovaciones en arquitectura e ingeniería. Construyeron ciudades bien planificadas, con calles pavimentadas, sistemas de drenaje y edificios monumentales. Los palacios reales eran centros de administración y poder, reflejando la grandiosidad del imperio. Además, la construcción de templos majestuosos demostraba la devoción religiosa de los acadios y servía como un símbolo de la unión entre poder temporal y espiritual. El arte acadio también dejó una marca indeleble. Esculturas de piedra y relieves detallados retrataban escenas de batallas, festivales religiosos y la vida cotidiana, proporcionando una visión fascinante de la sociedad acadia. Estas obras de arte no eran solo decorativas, sino que también servían como propaganda política, exaltando los logros de los reyes y reforzando su legitimidad y poder. La influencia del imperio acadio sobre Mesopotamia y más allá fue profunda y duradera. La centralización administrativa, las innovaciones tecnológicas y culturales y las extensas redes comerciales dejaron un legado que continuó influyendo en las civilizaciones subsecuentes. Incluso después de la caída del imperio, los logros de los acadios continuaron siendo recordados y admirados por generaciones posteriores. La caída del imperio acadio, sin embargo, no disminuyó el impacto duradero de sus logros. Las lecciones aprendidas con la centralización administrativa, las técnicas de construcción avanzadas y las prácticas comerciales continuaron influyendo en las civilizaciones subsecuentes. La memoria de los grandes reyes acadios, especialmente Sargón, se mantuvo viva a través de leyendas y textos históricos, garantizando que su legado permaneciera una parte vital de la historia mesopotámica. El imperio acadio, con su ascenso meteórico y su impacto duradero, es un testimonio de la capacidad humana de innovar, adaptarse y construir sociedades complejas y avanzadas. La historia de los acadios nos ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo, gobernanza y la importancia de la integración cultural y económica. Al explorar más a fondo la historia y el legado de los acadios,
podemos apreciar mejor las raíces de muchas de las instituciones y prácticas que moldearon el mundo antiguo y continúan influyendo en nuestro mundo moderno. Los acadios también fueron maestros en el arte de la diplomacia y la guerra. Sargón y sus sucesores usaron alianzas estratégicas y matrimonios diplomáticos para fortalecer el imperio. Al mismo tiempo, mantuvieron un ejército poderoso y bien entrenado, que no solo protegía las fronteras, sino que también garantizaba la lealtad de las ciudades conquistadas. Esta combinación de fuerza militar y habilidad diplomática permitió que el imperio acadio permaneciera estable y próspero por muchos años. Otro aspecto importante de la cultura acadia fue la literatura. La epopeya de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos del mundo, fue escrita en acadio, mostrando la sofisticación y la profundidad del pensamiento acadiano. Este épico no solo ofrece una visión fascinante de las creencias y valores acadios, sino que también influyó en la literatura y la mitología de civilizaciones posteriores. La religión acadia también desempeñó un papel crucial en la cohesión del imperio. Los acadios adoraban un panteón de dioses que combinaba divinidades sumerias y acadias. Esta fusión religiosa ayudó a unificar a los diversos pueblos bajo el dominio acadiano, creando un sentido de identidad común. Los templos y zigurats, construidos en todo el imperio, no eran solo lugares de adoración, sino también centros administrativos y económicos, reflejando la interconexión entre religión y gobierno. El declive del imperio acadio comenzó tras la muerte de Sargón y de sus sucesores inmediatos. La combinación de factores internos como revueltas y luchas por el poder y externos como invasiones de pueblos nómadas debilitó el imperio. Sin embargo, la influencia de los acadios no desapareció. Muchas de las prácticas administrativas, culturales y tecnológicas introducidas por los acadios fueron adoptadas por civilizaciones posteriores, como los babilonios y asirios, perpetuando el legado acadiano en la historia de Mesopotamia. La integración cultural entre sumerios y acadios creó una base sólida para el desarrollo de la civilización mesopotámica. El arte, la escritura, la arquitectura y la religión continuaron evolucionando y floreciendo bajo la influencia acadiana, moldeando el curso de la historia en la región. Esta rica herencia cultural e histórica es un testimonio duradero de la ingeniosidad y resiliencia de los acadios, que establecieron los cimientos para muchos de los avances que vendrían en las eras subsecuentes. El legado de los acadios también es evidente en la forma en que influyeron en las prácticas de gobernanza y administración en las civilizaciones futuras. La idea de un gobierno centralizado con una red de gobernadores regionales continuó siendo una característica de los imperios mesopotámicos subsecuentes. La eficiencia administrativa y las innovaciones introducidas por los acadios ayudaron a crear estructuras de gobierno más complejas y eficaces, permitiendo que grandes territorios fueran gobernados de manera cohesionada y ordenada. Además, la influencia acadiana en la escritura y en la educación tuvo un impacto duradero. El uso de la escritura cuneiforme fue perpetuado por civilizaciones posteriores y los métodos de enseñanza desarrollados durante el período acadiano continuaron siendo utilizados. La preservación de textos literarios, administrativos y legales en escritura cuneiforme garantizó que el conocimiento y la cultura acadiana fueran transmitidos a través de las generaciones, enriqueciendo la herencia cultural de Mesopotamia. El estudio de la civilización acadia nos ofrece una visión fascinante de una de las mayores potencias del mundo antiguo. La combinación de fuerza militar, innovación cultural y gobernanza eficiente hizo de los acadios una fuerza dominante y dejó un legado duradero en la historia de la humanidad. La civilización babilónica es una de las más fascinantes e influyentes de la antigua Mesopotamia.
con una historia rica y compleja que sigue cautivando a estudiosos y entusiastas. La formación del reino babilónico comenzó a principios del segundo milenio antes de Cristo, cuando la ciudad de Babilonia se destacó como un centro de poder y cultura. Babilonia, ubicada a lo largo del río Éufrates, se convirtió en una potencia bajo el reinado de líderes visionarios que promovieron el desarrollo económico, militar y cultural. El ascenso de Babilonia como un reino poderoso es inseparable de la figura de Hammurabi, uno de los reyes más célebres de la antigua Mesopotamia. Hammurabi, que gobernó en el siglo XVIII a.C., es conocido principalmente por su Código de Leyes, uno de los primeros y más completos conjuntos de leyes escritos en la historia. El Código de Hammurabi estableció normas para diversos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo comercio, matrimonio, propiedad y justicia. Este código no solo trajo orden y estabilidad al reino, sino que también influyó en sistemas legales posteriores en todo el mundo antiguo. El famoso principio ojo por ojo, diente por diente, proviene de este código, ilustrando la búsqueda de justicia y equidad que Hammurabi promovió. Culturalmente, los babilonios hicieron avances significativos en áreas como la astronomía y las matemáticas. Desarrollaron un sistema numérico sexagesimal, que todavía hoy es la base para medir tiempo y ángulos. La astronomía babilónica era altamente avanzada, con astrónomos que registraban movimientos planetarios y predecían eclipses. Estos conocimientos fueron esenciales no solo para la navegación y la agricultura, sino también para la astrología, que desempeñaba un papel importante en la vida religiosa y social babilónica. Los babilonios creían que los movimientos celestes reflejaban la voluntad de los dioses, y estos registros astronómicos ayudaban a los sacerdotes a interpretar presagios y tomar decisiones importantes. La religión babilónica estaba centrada en el culto a Marduk, el dios patrón de la ciudad de Babilonia. Marduk era considerado el jefe del panteón babilónico, que incluía otras divinidades importantes como Ishtar, la diosa de la guerra y del amor, y Enlil, el dios del viento. El culto a Marduk alcanzó su apogeo durante el Festival de Akitu, una celebración anual que marcaba el inicio del Año Nuevo babilónico. Durante este festival se realizaban rituales elaborados para asegurar la prosperidad y la protección del reino. El Sigurat de Babilonia, conocido como Etemenanki, era un templo monumental dedicado a Marduk y simbolizaba la conexión entre la tierra y los cielos. Estos templos no eran solo centros religiosos, sino que también servían como lugares de almacenamiento de granos y otros bienes, desempeñando un papel vital en la economía babilónica. La estructura social de Babilonia era jerárquica y compleja. En la cima de la pirámide social estaban el rey y la nobleza, seguidos por sacerdotes, escribas, comerciantes y artesanos. Los agricultores y trabajadores manuales formaban la base de la sociedad, mientras que los esclavos, generalmente prisioneros de guerra o individuos endeudados, ocupaban la posición más baja. La economía babilónica era diversificada y robusta, basada principalmente en la agricultura, pero también abarcando el comercio y la manufactura. Los babilonios eran conocidos por su habilidad en cultivar cereales, frutas y legumbres, utilizando sistemas de irrigación avanzados para maximizar la productividad de las tierras fértiles a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates. El comercio desempeñaba un papel crucial en la economía babilónica. Babilonia era un centro comercial vibrante, donde mercaderes intercambiaban una amplia variedad de bienes, incluyendo tejidos, metales, piedras preciosas y productos agrícolas. Las rutas comerciales conectaban Babilonia con otras regiones del Oriente Próximo, la India y hasta Egipto, facilitando el intercambio cultural y económico. La moneda estandarizada y los sistemas de peso y medida desarrollados por los babilonios ayudaron a simplificar las transacciones comerciales y a promover la integración económica de la región.
El desarrollo urbano en Babilonia fue notable. La ciudad era famosa por su arquitectura monumental, incluyendo la construcción de palacios, templos y murallas defensivas. Las murallas de Babilonia eran impresionantes, protegiendo la ciudad contra invasores y simbolizando su poder y grandeza. Entre las construcciones más icónicas estaba la Puerta de Ishtar, una entrada monumental decorada con ladrillos esmaltados que representaban dioses y animales mitológicos. Esta puerta formaba parte de una vía procesional que llevaba al templo de Marduk, destacando la importancia religiosa y cultural de la ciudad. Otro ejemplo impresionante de desarrollo urbano era la supuesta existencia de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque la ubicación exacta y la existencia de los jardines siguen siendo objeto de debate entre los historiadores, las descripciones sugieren que eran una maravilla de la ingeniería, con terrazas ajardinadas y un complejo sistema de irrigación. Estos jardines habrían sido construidos para agradar a la esposa del rey Nabucodonosor II, que extrañaba la vegetación exuberante de su tierra natal. Nabucodonosor II, que reinó en el siglo VI a.C., fue otro gran líder que dejó una marca indeleble en la historia de Babilonia. Es conocido por sus conquistas militares, incluyendo la destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos a Babilonia, un evento significativo en la historia bíblica. Además de sus campañas militares, Nabucodonosor II supervisó grandes proyectos de construcción, incluyendo la renovación de templos y la construcción de palacios que reforzaron la gloria y el prestigio de Babilonia. La sociedad babilónica también se destacó por su legislación avanzada. Además del Código de Hammurabi, se desarrollaron otras colecciones de leyes para regular la vida social, económica y religiosa. Estos códigos legales reflejaban la complejidad y sofisticación de la administración babilónica, proporcionando un sistema de justicia que buscaba equilibrio y orden. La vida cotidiana en Babilonia era vibrante y dinámica. La población participaba en mercados concurridos, festivales religiosos y eventos sociales que fortalecían los lazos comunitarios. La educación era valorada, especialmente entre las clases altas, con escuelas que enseñaban escritura cuneiforme, matemáticas y conocimientos administrativos. La presencia de escribas bien entrenados era esencial para el funcionamiento de la burocracia y el comercio, asegurando que contratos, transacciones y registros fueran debidamente mantenidos. Los babilonios también eran amantes de las artes y el entretenimiento. Música, danza y poesía eran partes integrales de la cultura babilónica, con músicos y poetas frecuentemente presentándose en festivales y celebraciones. La literatura babilónica incluía épicos heroicos, himnos religiosos y textos didácticos, muchos de los cuales fueron preservados en tablillas de arcilla que han sobrevivido hasta el día de hoy. La civilización asiria es una de las más poderosas y enigmáticas de la antigua Mesopotamia, destacándose por su fuerza militar y sus innovaciones culturales. Los primeros asentamientos asirios surgieron en la región norte de Mesopotamia, a lo largo de los ríos Tigris y Sab. Asur, la capital y corazón religioso del imperio, dio nombre al pueblo asirio y se convirtió en el centro de su creciente potencia. Los asirios, inicialmente un pueblo agrícola y comerciante, comenzaron a emerger como una fuerza militar significativa alrededor del siglo XX a.C. Utilizando la ventaja de su posición geográfica estratégica, desarrollaron técnicas de guerra avanzadas y un ejército disciplinado que pronto se convirtió en una de las máquinas de guerra más temidas del mundo antiguo. La expansión territorial asiria fue rápida e implacable. A través de campañas militares bien organizadas, lograron conquistar vastas áreas que incluían Mesopotamia, partes del Levante y hasta Egipto en algunos periodos.
La estrategia militar de los asirios se basaba en una combinación de fuerza bruta, innovación tecnológica y tácticas psicológicas. Fueron pioneros en el uso de armas de hierro, que eran más fuertes y duraderas que las de bronce usadas por sus adversarios. Además, desarrollaron ingenios de guerra como arietes y torres de asedio, que les permitieron capturar ciudades fortificadas con mayor facilidad. El ejército asirio también era conocido por su organización y disciplina rigurosa. Empleaban una vasta red de espionaje y comunicación que les permitía coordinar movimientos militares complejos y reaccionar rápidamente a las amenazas. La reputación de crueldad de los asirios, frecuentemente utilizada como una táctica de guerra psicológica, esparcía terror entre sus enemigos, resultando a menudo en rendiciones sin resistencia. Culturalmente, la civilización asiria hizo contribuciones notables en varias áreas. El arte asirio, conocido por sus relieves detallados y esculturas monumentales, retrataba escenas de batallas, cacerías reales y la vida cotidiana con una precisión impresionante. Estos relieves decoraban palacios y templos, sirviendo no solo como decoración, sino también como propaganda política, exaltando el poder y la gloria de los reyes asirios. La literatura asiria también floreció, con la creación de obras épicas y textos religiosos que preservaron la sabiduría y las tradiciones del pueblo. En términos de ingeniería y construcción, los asirios eran innovadores. Construyeron ciudades planificadas con calles anchas, plazas públicas y sistemas de drenaje avanzados. Las murallas de Nínive, una de las capitales del imperio, eran un ejemplo de su habilidad en construcción defensiva. Estas murallas no solo protegían la ciudad contra invasores, sino que también simbolizaban la fuerza y la invulnerabilidad del imperio. Además, los asirios desarrollaron acueductos para transportar agua desde las montañas hasta las ciudades, garantizando un suministro constante y confiable de agua para sus habitantes. El gobierno asirio era altamente centralizado y eficiente. El imperio era administrado por una red de gobernadores regionales, conocidos como epónimos, que eran nombrados por el rey y responsables de recaudar tributos, mantener el orden y supervisar la administración local. Este sistema permitía un control riguroso sobre las diversas regiones del imperio, asegurando que la voluntad del rey se cumpliera en todos los rincones del vasto territorio. La comunicación entre el centro y las periferias era facilitada por una red de carreteras bien mantenidas y puestos de correo, que permitían el rápido envío de mensajes y órdenes. Las políticas expansionistas de los asirios tuvieron un impacto profundo en la economía del imperio. La conquista de nuevas tierras trajo una vasta cantidad de recursos, desde metales preciosos hasta granos y ganado. Estos tributos y saqueos no solo enriquecían el tesoro real, sino que también estimulaban el comercio y la producción local. Las rutas comerciales asirias conectaban el imperio con otras regiones del Oriente Próximo, facilitando el intercambio de bienes e ideas. La riqueza acumulada permitía a los reyes asirios financiar proyectos grandiosos de construcción, patrocinar artistas y eruditos y mantener un ejército poderoso. A pesar de su fuerza e innovación, el imperio asirio enfrentó desafíos significativos. El mantenimiento de un vasto territorio requería una administración compleja y una fuerza militar constantemente movilizada. Las revueltas internas y las amenazas externas eran constantes, exigiendo una vigilancia y respuesta continuas. Sin embargo, la habilidad de los asirios para adaptarse e innovar les permitió mantener el control durante siglos. La caída del imperio asirio a finales del siglo VII a.C. fue precipitada por una serie de factores, incluyendo revueltas internas e invasiones por coaliciones de enemigos. Sin embargo, el legado de los asirios perduró.
Sus contribuciones culturales, tecnológicas y administrativas influyeron profundamente en las civilizaciones subsecuentes en Mesopotamia y más allá. Los métodos de gobernanza, las técnicas de guerra y las innovaciones en construcción introducidos por los asirios continuaron siendo utilizados y mejorados por civilizaciones posteriores. El estudio de la civilización asiria nos ofrece una visión fascinante de una de las mayores potencias del mundo antiguo. La combinación de fuerza militar, innovación cultural y gobernanza eficiente hizo de los asirios una fuerza dominante y dejó un legado duradero en la historia de la humanidad. Los asirios también fueron maestros en el arte de la diplomacia y la guerra. Sargón y sus sucesores usaron alianzas estratégicas y matrimonios diplomáticos para fortalecer el imperio. Al mismo tiempo, mantuvieron un ejército poderoso y bien entrenado, que no solo protegía las fronteras, sino que también garantizaba la lealtad de las ciudades conquistadas. Esta combinación de fuerza militar y habilidad diplomática permitió que el imperio asirio permaneciera estable y próspero por muchos años. Otro aspecto importante de la cultura asiria fue la literatura. La epopeya de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos del mundo, fue escrita en acadio, mostrando la sofisticación y la profundidad del pensamiento acadiano. Este épico no solo ofrece una visión fascinante de las creencias y valores acadios, sino que también influyó en la literatura y la mitología de civilizaciones posteriores. La religión acadia también desempeñó un papel crucial en la cohesión del imperio. Los acadios adoraban un panteón de dioses que combinaba divinidades sumerias y acadias. Esta fusión religiosa ayudó a unificar a los diversos pueblos bajo el dominio acadiano, creando un sentido de identidad común. Los templos y zigurats construidos en todo el imperio no eran solo lugares de adoración, sino también centros administrativos y económicos, reflejando la interconexión entre religión y gobierno. El declive del imperio acadio comenzó tras la muerte de Sargón y de sus sucesores inmediatos. La combinación de factores internos como revueltas y luchas por el poder y externos como invasiones de pueblos nómadas debilitó el imperio. Sin embargo, la influencia de los acadios no desapareció. Muchas de las prácticas administrativas, culturales y tecnológicas introducidas por los acadios fueron adoptadas por civilizaciones posteriores como los babilonios y asirios, perpetuando el legado acadiano en la historia de Mesopotamia. La integración cultural entre sumerios y acadios creó una base sólida para el desarrollo de la civilización mesopotámica. El arte, la escritura, la arquitectura y la religión continuaron evolucionando y floreciendo bajo la influencia acadiana, moldeando el curso de la historia en la región. Esta rica herencia cultural e histórica es un testimonio duradero de la ingeniosidad y resiliencia de los acadios, que establecieron los cimientos para muchos de los avances que vendrían en las eras subsecuentes. El legado de los acadios también es evidente en la forma en que influyeron en las prácticas de gobernanza y administración en las civilizaciones futuras. La idea de un gobierno centralizado con una red de gobernadores regionales continuó siendo una característica de los imperios mesopotámicos subsecuentes. La eficiencia administrativa y las innovaciones introducidas por los acadios ayudaron a crear estructuras de gobierno más complejas y eficaces, permitiendo que grandes territorios fueran gobernados de manera cohesionada y ordenada. Además, la influencia acadiana en la escritura y en la educación tuvo un impacto duradero. El uso de la escritura cuneiforme fue perpetuado por civilizaciones posteriores y los métodos de enseñanza desarrollados durante el período acadiano continuaron siendo utilizados. La preservación de textos literarios, administrativos y legales en escritura cuneiforme garantizó que el conocimiento y la cultura acadiana fueran transmitidos a través de las generaciones, enriqueciendo la herencia cultural de Mesopotamia.
Las civilizaciones de Mesopotamia, aunque distintas en muchos aspectos, comparten varias características comunes que nos permiten compararlas de manera enriquecedora. Vamos a explorar sus estructuras sociales y políticas, las diferencias y similitudes en las prácticas religiosas y el impacto que cada una de ellas tuvo en Mesopotamia como un todo. Cuando miramos las estructuras sociales y políticas de las civilizaciones sumeria, acadia, babilónica y asiria, vemos tanto convergencias como divergencias. Todas estas sociedades eran jerárquicas, con una clara división entre las clases sociales. En la cima estaban los reyes y nobles, seguidos por sacerdotes, escribas, comerciantes y artesanos, con agricultores y esclavos en la base. Esta estructura era esencial para el mantenimiento del orden y la administración eficiente de sus respectivos imperios. Sin embargo, la forma de gobierno variaba. Los sumerios tenían ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobierno, mientras que los acadios, bajo Sargón, centralizaron el poder en un imperio unificado. Los babilonios siguieron un modelo similar de centralización con códigos de leyes que unificaban sus prácticas, como el famoso Código de Hammurabi. Los asirios, por su parte, eran conocidos por su administración centralizada, con gobernadores regionales que mantenían el control local bajo la supervisión directa del rey. Las prácticas religiosas de estas civilizaciones también presentaban tanto diferencias como similitudes. Todas adoraban un panteón de dioses, pero cada una tenía sus propios dioses principales y mitologías específicas. Los sumerios veneraban dioses como Anu, Enlil e Inanna, mientras que los acadios integraron estos dioses en su propio panteón, añadiendo a Marduk como una figura central. La religión babilónica se destacó por el culto a Marduk, especialmente durante el reinado de Nabucodonosor II, cuando Babilonia se convirtió en un centro religioso. Los asirios, por su parte, adoraban a Asur como el dios principal, reflejando la centralidad de su capital y su papel en la cohesión del imperio. En términos de rituales y templos, todas estas civilizaciones construyeron zigurats como centros de culto y realización de rituales, simbolizando la conexión entre los cielos y la tierra. Sin embargo, la manera en que estos rituales eran conducidos y la importancia de ciertos festivales variaba de una civilización a otra. El impacto de cada una de estas civilizaciones en Mesopotamia fue profundo y duradero. Los sumerios fueron pioneros en muchas áreas, incluyendo la escritura cuneiforme, la construcción de ciudades-estado y la creación de un sistema legal. Su influencia se extendió a través de los acadios, que unificaron la región e introdujeron innovaciones administrativas y militares. Los babilonios, especialmente bajo Hammurabi, consolidaron leyes y prácticas que moldearon la estructura social y política de la región. El Código de Hammurabi no solo trajo orden y justicia, sino que también influyó en civilizaciones futuras. Los asirios, con su fuerza militar y administración eficiente, expandieron aún más la influencia mesopotámica, dejando un legado de organización e innovación que impactó a toda la región. Cada una de estas civilizaciones contribuyó de manera única al desarrollo de Mesopotamia. La escritura cuneiforme de los sumerios fue adoptada y adaptada por acadios, babilonios y asirios, facilitando la administración y la preservación del conocimiento. Las innovaciones agrícolas y los sistemas de irrigación desarrollados por los sumerios fueron mejorados por los babilonios y asirios, asegurando la prosperidad agrícola en una región árida. Las prácticas religiosas y mitológicas se influenciaron mutuamente, creando un rico tapiz de creencias y tradiciones que unificaron a Mesopotamia culturalmente. En términos de arquitectura e ingeniería, todas estas civilizaciones contribuyeron significativamente. Los zigurats sumerios fueron la inspiración para las imponentes construcciones de templos babilónicos y asirios.
Las murallas y palacios construidos por los asirios demostraron avances en ingeniería militar y civil, mientras que los proyectos urbanísticos de los babilonios, como la Puerta de Ishtar y los jardines colgantes, se destacaron como maravillas del mundo antiguo. Antes de sumergirnos en la narrativa de la Torre de Babel, es importante comprender el contexto histórico y cultural de la época. Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, era una región vibrante y dinámica donde se desarrollaron varias culturas antiguas, incluyendo sumerios, acadios, babilonios y asirios. Estas civilizaciones crearon sociedades complejas con sistemas de escritura, gobernanza y religión que influyeron profundamente en la historia de la humanidad. De acuerdo con la narrativa bíblica, la Torre de Babel fue construida por un pueblo que hablaba una única lengua y deseaba hacerse un nombre para sí mismos, evitando ser dispersados por la tierra. En el libro de Génesis, capítulo 11, versículos 1 a 9, la Biblia describe cómo la humanidad, unida en lenguaje y propósito, decidió construir una ciudad y una torre que alcanzara los cielos. Utilizaron ladrillos en lugar de piedra y betún en lugar de mortero, demostrando avances tecnológicos significativos para la época. La construcción de la Torre de Babel puede verse como una expresión del deseo humano de alcanzar la grandeza y la inmortalidad. Al construir una torre que tocara los cielos, esperaban no solo mostrar su habilidad y ambición, sino también evitar la dispersión por el mundo, permaneciendo unidos como un solo pueblo. Esta ambición, sin embargo, fue interpretada como un acto de orgullo y desobediencia a Dios, que había ordenado que se dispersaran y poblaran la tierra. La respuesta divina a la construcción de la torre fue confundir el lenguaje de las personas, haciendo imposible que se entendieran. Este acto forzó la dispersión de los pueblos sobre la faz de la tierra, interrumpiendo la construcción de la torre. A partir de este punto, la narrativa bíblica explica el origen de la diversidad lingüística y cultural del mundo. La historia de la Torre de Babel es, por lo tanto, una explicación etiológica de cómo surgieron diferentes lenguas y culturas en la Tierra. Las interpretaciones sobre la diversidad lingüística y cultural antes del evento de la Torre de Babel varían. Algunos estudiosos ven la narrativa como una metáfora para la fragmentación cultural que ocurre naturalmente en las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Otros sugieren que la historia refleja memorias de antiguos intentos de construcción de zigurats, las grandes torres-templo de Mesopotamia, que realmente existieron y estaban dedicadas a dioses locales. Conexiones entre los relatos bíblicos y las evidencias históricas pueden encontrarse al examinar las tradiciones arquitectónicas y culturales de la antigua Mesopotamia. Los zigurats, como el de Etemenanki en Babilonia, que se cree que inspiró la historia de la Torre de Babel, eran estructuras imponentes, construidas para servir de escaleras entre la tierra y los cielos. Estas construcciones no solo tenían una función religiosa, sino que también simbolizaban el poder y la ambición de las civilizaciones que las construyeron. La historia de la Torre de Babel también puede interpretarse a la luz de las migraciones y expansiones de los pueblos de Mesopotamia. Las grandes ciudades-estado e imperios de la región estaban frecuentemente en guerra, llevando a la dispersión de poblaciones y a la formación de nuevas culturas y lenguas. Este constante movimiento e intercambio cultural puede haber contribuido a la diversidad que la Biblia intenta explicar. Además, la idea de una humanidad inicialmente unida y luego dispersa resuena con mitos y leyendas de otras culturas antiguas, sugiriendo un tema universal en el intento de explicar la diversidad humana. La dispersión lingüística, según algunos estudiosos, puede verse como una alegoría para las inevitables diferencias culturales que surgen cuando las sociedades crecen y se expanden. Las civilizaciones de Mesopotamia
con sus ricas culturas, innovaciones e historias fascinantes, desempeñaron un papel fundamental en la formación del mundo tal como lo conocemos. Desde las primeras ciudades-estado sumerias hasta los vastos imperios acadios, babilónicos y asirios, cada una de estas civilizaciones contribuyó con innovaciones que moldearon la sociedad, la gobernanza, la economía y la cultura de maneras profundas y duraderas. La escritura cuneiforme, las leyes codificadas, las impresionantes construcciones arquitectónicas y los avances en ciencia y tecnología son solo algunas de las realizaciones que emergieron de estas tierras antiguas. En el contexto bíblico, la Torre de Babel simboliza no solo la ambición humana, sino también las consecuencias de la desobediencia y el orgullo. La historia nos recuerda la diversidad lingüística y cultural como un fenómeno divinamente ordenado, reflejando la complejidad y la belleza de la creación humana. La Torre de Babel es una metáfora poderosa para la fragmentación y dispersión de la humanidad, y sirve como una lección eterna sobre la importancia de la humildad y la unidad bajo la voluntad de Dios. A medida que exploramos estas civilizaciones y sus contribuciones, nos damos cuenta de que la historia de Mesopotamia no es solo una serie de eventos antiguos, sino una narrativa continua que influye en el presente. Las lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos de estas culturas antiguas son valiosas para comprender el desarrollo humano y las dinámicas sociales que todavía nos afectan hoy. Si disfrutaste este viaje por el pasado y quieres seguir descubriendo cómo estas antiguas civilizaciones moldearon nuestro mundo, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campana para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Y no olvides dejar tus comentarios y preguntas abajo. Queremos saber qué te pareció y qué otros temas te gustaría ver explorados. Vamos juntos a desentrañar los secretos del pasado y entender mejor nuestro presente. Hasta el próximo video.